y a su curso Fundamentos de la Fe. Damos el tiempo al reverendo Curtis Sharp para que nos ministre la palabra del Señor. Bueno, muy buenos días. Yo he disfrutado mi tiempo con ustedes y espero que ha sido de tiempo de bendición para sus vidas. Y les felicito por hacer el esfuerzo de venir acá, de estudiar la palabra de Dios juntos. Y para mí siempre es un gusto y placer, porque a la medida que aún yo sigo estudiando y enseñando, el Señor va aclarando las cosas. Es como alguien que, por decirlo así, como ejemplo, que empieza como mecánico y en teoría aprendió muchas cosas, pero después él va aplicando eso, y a la medida que él actualmente o realmente trabaja en reparar motores y descubrir los errores, y él empieza a recordar, esto es lo que me dijeron en clase, pero así eso funciona. Y entonces con la experiencia de mecánico, ya lo que uno aprende en teoría de mecánico, eso va trayendo confianza, una certeza en el trabajo, y es igual con la palabra de Dios. Hay cosas que hemos aprendido, pero quizás no lo hemos estudiado bien, no lo hemos profundizado, no sabemos por qué. Por ejemplo, el mecánico dice, bueno, cuando se arranca el carro, se inicia con la llave, dando vuelta, y una persona dice, pero yo no entiendo cómo solo dar vuelta una llave es arrancar el motor. Entonces le va explicando, bueno, eso permite que la energía viene de la batería a esta parte del motor, y esto arranca esto, y aquí entra el combustible. Entonces él puede explicar el por qué, y nosotros podemos saber que Jesús es Dios, murió por nuestros pecados, pero ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Y encontrar ese por qué en la palabra de Dios. Ahora, una de las cosas que es muy importante y es clave, y que hace una distinción entre el cristianismo y cualquier otra religión, de Juan capítulo 4, versículo 2, que dice, Jesucristo ha venido en carne. Ha venido en carne. Él se encarnó, el Señor Jesús tomó nuestra naturaleza humana, carne y sangre. ¿Y por qué era importante eso? Tomar un cuerpo era necesario para ser nuestro representante, para ser nuestro sustituto. Y podemos ver que no era suficiente que un cordero o un becerro o un animal sea nuestro sustituto. ¿Por qué? Levítico 17:11 dice que la sangre, la vida está en la sangre. La vida está en la sangre.
Y cuando Dios formó al hombre, Él dio dominio al hombre sobre toda la tierra y los animales. Entonces, el que tiene autoridad tiene la potestad, o sea, tiene la preeminencia, ¿verdad? Y Salmos 49, versículo 7. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. No era posible que la sangre de animal pudiera redimir y limpiar los pecados de un hombre, porque son de géneros diferentes, muy distintos, y el animal es inferior. Entonces, era necesario, Hebreos capítulo 2, versículo 14, por cuanto los hijos participaron en carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Cuál es la razón? Todos los descendientes de Adán mueren. ¿Por qué? Porque el salario del pecado es la muerte. Y la muerte tenía autoridad o dominio sobre el cuerpo. Ahora, si en el Antiguo Testamento la Escritura dice que el justo vivirá por su fe. Entonces, todos los justos, Abraham, Noé, etcétera, Samuel, David, vivieron por su fe. Entonces, su espíritu y su alma, al morir, por ser hombre justo viviendo por fe, viendo el sacrificio que iba a venir, el ángel de la muerte, el ángel de muerte no podía tener autoridad sobre su espíritu y alma, porque ellos fueron al seno de Abraham antes de la cruz de Cristo, o sea, antes de su sacrificio y resurrección. Pero el cuerpo iba a quedar bajo el dominio del poder de muerte. Entonces era necesario tener un pariente cercano, un redentor, para poder redimir lo que se perdió, la autoridad que se perdió, la posición que se perdió, la herencia que se perdió. Jehová es espíritu. Y entonces, para que Él podía cumplir y ser nuestro redentor, Él tenía que tomar un cuerpo igual como lo de nuestro. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Por el cual entrando en el mundo dice, sacrificio, ofrenda no quisiste. O sea, las ofrendas y sacrificios del Antiguo Testamento no es lo que Dios quería. Él sabía que eso no iba a traer la solución, pero Dios lo implementó pensando de su Hijo inmolado antes de la fundación del mundo. Todo lo que encontramos en la ley, los profetas, los salmos, está apuntando hacia ese Cordero, al Señor Jesús.
Entonces la ley dio explicación en tipología de lo que el Cordero de Dios, el Señor Jesús, iba a hacer por nosotros un día. Y el sacrificio del Señor es tan grande y amplio que se necesitaba 5 tipos de ofrendas y sacrificios para poder explicar la obra redentora de Jesús. Entonces, Hebreos 10:5, él dice, más me preparaste cuerpo. Entonces, ¿qué cuerpo recibió Jesús? Él recibió un cuerpo de la Virgen María, que tenía su descendencia, su antepasado era Adán. O sea, ella es parte de la raza adámica, pero era una virgen. Entonces, la encarnación era Jehová uniéndose con el óvulo de María para formar un embrión. Jehová tomó forma. Esa forma vemos en Filipenses capítulo 2, que versículo 5 dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, esa palabra forma significa, Él continuó ser lo que Él era. Él nunca en ningún momento dejó de ser Dios. Él continuó siendo en forma Dios y no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Jesús no estaba interesado de manifestar y comprobar al mundo y tener esa posición que Él tenía con Dios Padre como el Hijo y venir y mostrar esa majestad y gloria y poder abiertamente. No trató de aferrarse y mostrarse lo que Él era, sino se humilló, se despojó a sí mismo, se despojó de esa gloria, de esa posesión, de esa majestad. Y tomando forma de siervo. Y esa palabra forma en el griego es la expresión de lo que Él siempre era. Jehová siempre ha sido un siervo. Y Él tomó la forma de siervo. Él expresó lo que Él es de corazón manso y humilde, un siervo. Y entonces tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Entonces, Hebreos 9:22. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Espíritu, alma y cuerpo, todo iba a manifestar la imagen de Dios. Adán se desvió de ese propósito. Entonces viene Jesús, Jehová se encarnó y tenía espíritu, Él es de Jehová, tenía alma, emociones y tenía un cuerpo. Pero lo que Él hizo es restaurar el propósito original de Dios, que el hombre fuese hecho conforme a la imagen de Dios. Y cuando viene Jesús, Hebreos capítulo 1:3,
Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Entonces vemos en Jesús un hombre hecho conforme a la imagen de Dios, su Padre. Por eso Él dice, si has visto a mí, has visto al Padre. Y en Cristo se forma todo el anhelo y el deseo del Padre. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y como Él es la perfecta imagen de Dios, Él es su sustancia, de su sustancia. Entonces, ahora, con Él siendo el prototipo, el primero, el primogénito entre muchos hermanos, tú y yo, Romanos capítulo 8, para cumplir con el propósito original de Dios de Génesis 1:26, Pablo dice en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, y cuando nos antes conoció, Efesios capítulo 1, 3 y 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces a los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, Cristo, el hombre, hecho a la imagen del Padre. Tú y yo, hecho a la imagen del Hijo. ¿Para qué? Juan 14:16. Nadie viene al Padre sino por mí. El Padre quiere manifestar su naturaleza, su carácter a través de su vida por medio de Jesús. Para que al final, dice, Él puede ser el todo en todo. 1 Corintios capítulo 15. Jesús tiene que reinar. 1 Corintios 15, versículo 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Luego, versículo 28, luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 5:23 que somos espíritu, alma y cuerpo. Que Dios os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. En Juan 17, versículo 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste. ¿Cuándo recibió esa gloria? En Juan 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, la gloria que me diste antes que el mundo fuese, yo le he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste
y que los ha amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, el plan de Dios siempre ha sido que el hombre manifestara su imagen y naturaleza. Nos hizo espíritu, alma y cuerpo para que nuestro espíritu podía estar unido con Él y caminar o estar en los lugares celestiales, pero manifestar eso por un cuerpo natural aquí en la tierra. Adán falló. Por lo tanto, el Señor Jesús tenía que venir exactamente en un cuerpo que tú y yo tenemos. Y Él tenía que condenar al pecado en el cuerpo. Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Entonces, Jesús, recibiendo la naturaleza de nosotros, carne y sangre, y Él teniendo un cuerpo que tiene linaje hasta Adán, Él podía legítimamente y legalmente representarnos. Y el gran desafío de Jesús era condenar al pecado en su cuerpo. Él tenía que cumplir y caminar en una obediencia perfecta y cumplir la justicia de la ley, que para ti y para mí era imposible hacer. Y en heredar este cuerpo, Él fue sujeto a las tentaciones. Cuando Él, después de 40 días, tenía hambre, Él sintió la tentación de saciar su cuerpo. Él tenía hambre como tú y yo tenemos hambre. Él tenía sed como tú y yo tenemos sed. Si alguien le golpeó y le pegó, Él sintió dolor como tú y yo sentimos dolor. Él podía ser angustiado en su alma, tenía sentimientos, podía llorar. Pero Él era un hombre santo que amaba a su Padre y aborrecía al pecado. Y esa lucha, toda su vida, enfrentando todo tipo de tentación. Y Él tenía que condenar, superar la tentación y condenar el pecado, viviendo una vida perfecta en el cuerpo que Él heredó de Adán, mismo cuerpo de Adán y Eva. Tenía que ser como nosotros, tenía que ser linaje de David, tenía que ser linaje de Abraham, para que Él podía heredar las promesas que Adán había desechado, perdido, o la herencia por su pecado. Él tenía que ser el redentor, pariente cercano. Y Él tenía que también pagar el precio del pecado, que es la muerte. Entonces, Él fue nuestro sustituto, porque era necesario, dice Hebreos 9, 22, que dice: casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso el Señor lo tenían que cortar, lo tenían que maltratar, lo tenían que clavar. Su sangre tenía que ser derramada. Era la vida de un hombre inocente. Él se hizo pecado quien no conoció pecado.
Él se hizo la ofrenda del holocausto de sacrificio para la ofrenda, los 5 ofrendas que tenemos en Levítico. La ofrenda por la expiación de pecado, por transgresiones. Cada uno de esos representaba lo que Él hizo, pero todos esos animales a ser sacrificados tenían que ser puros, sin mancha. Y ese animal se identificó con el hombre o mujer que puso sus manos sobre él. El altar tenía que ser purificado. Todo tenía que ser santo y perfecto para un Dios santo y perfecto. Si el sacrificio no era santo y perfecto, era manchado, no hubiera sido recibido. Entonces Jesús tenía que cumplir con la ley de los sacrificios y ofrendas. Él tenía que ser una vida limpia y pura, que no había cometido pecado. Y Él dice, Él fue obediente aún a la muerte de una cruz. Y ahí en la cruz su sangre está siendo derramado. Cuando le azotaron, su sangre fue derramado. En Getsemaní, sangre fue derramado. La corona de espina, sangre fue derramado. Cuando le clavaron los pies y sus manos, sangre fue derramado. Cuando el soldado, después de que murió, perforó su costado, sangre fue derramado. Era necesario esa sangre y una sangre pura para redimirnos. Una vida pura siendo sustituto por una vida impura que era yo y usted. ¿Me están entendiendo, hermanos? Es muy claro, es muy importante esto, para que podamos entender por qué era necesario que Él recibe ese cuerpo. Ahora, no es de que cuando resucitó dejó ese cuerpo y solo un cuerpo espiritual, no. El mismo cuerpo en lo cual se condenó pecado, como Él vivió en ese cuerpo una vida pura, el Padre lo resucitó por medio del Espíritu de santidad. En otras palabras, el Espíritu de santidad dio testimonio, este hombre Jesús era santo. Murió en santidad, porque Él no cometió pecado. Él no habló mal. Él, de hecho, 1 de Pedro, capítulo 1, 19, Pedro habla de la sangre preciosa de un cordero sin mancha, sin contaminación. Luego, capítulo 2, versículo 21, porque también Cristo padeció por nosotros. Y luego dice, versículo 22, el que no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y Él mismo llevó nuestros pecados, versículo 24, en su cuerpo, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Si Jesús era injusto, no hubiera sido o no sería posible recibir su justicia. La justicia impartida que tenemos cuando entregamos nuestra vida a Cristo es porque su justicia no fue contaminada. No sería posible ser redimidos nosotros con una
por decirlo así, una vida manchada. Porque entonces solamente sería una vida manchada cubriendo otra vida manchada. ¿Me está entendiendo? La justicia impartida es eso, la pureza de ese hombre, su vida. Como él murió, su sangre fue derramado, entonces Dios podía darnos de su justicia, la vida de él por nuestra vida. Y el Espíritu de santidad, el Espíritu Santo, vivificó su cuerpo, y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, y él da testimonio de la obra del Padre y la obra del Hijo. Y él da testimonio de que la obra de justicia fue hecha completa. Eso es el trabajo del Espíritu Santo, dar testimonio de la verdad. Y él ve la obra del Padre y el Hijo, y él pone su sello de aprobación. Y él, siendo santo, eterno, el Todopoderoso, omnisciente, omnipresente, él pone su sello de santidad sobre Jesús y lo levanta de entre los muertos. Ahora, en él, resucitado, tenemos de él una nueva creación. De él, el mediador entre Dios y hombre. La primera raza, si lo puedo decir así, el primer Adán y su descendencia está enterrado. Él es el postrer Adán. Es como que él es el último representante. Es como que si no existía ninguna persona menos él. Y cuando murió Jesús, murió la última persona sobre la faz de la tierra. Y viene un extraterrestre de afuera y viene buscando evidencia, buscando quién es el representante, dónde está la raza humana, y no existe, porque en morir Cristo murió todos ellos. Pero él, al resucitarse de entre los muertos, era el nuevo segundo hombre. Él es una creación, o sea, su vida nos da una nueva creación en él. Él resucita con este cuerpo, mismo cuerpo, porque se ve los clavos están ahí para mostrar, es el mismo cuerpo. Tenía que ser como nosotros para mostrar que él es el verdadero Cristo. Y ahora, con ese cuerpo glorificado, de ahí sale una nueva creación en él. ¿Okay? ¿Me están entendiendo? Estoy tratando de ayudarle a ver claramente la distinción, la importancia de que él venía de Adán, pero también en morir, que está enterrado, la descendencia adámica natural de Adán, y se resucita con cuerpo nuevo. Por eso, en la resurrección, los justos recibirán ese cuerpo glorificado y nuevo, pero los injustos no lo van a recibir. Y reciben este cuerpo como es, pero no un cuerpo glorificado. Y son lanzados en el lago de fuego, y eso se llama la segunda muerte. Es decir, ellos van a vivir en esa muerte de Adán, una muerte espiritual por toda la eternidad. Están ajenos de la nueva creación en Cristo Jesús.
porque nunca fueron unidos con Él por medio de su sacrificio. Eso se llama la segunda muerte, porque es una muerte eterna separado de Dios. Y como ellos se unieron a su padre, el diablo, Dios no formó o creó el infierno para el hombre, sino fue creado para los ángeles caídos, los demonios. En Mateo capítulo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El último ángel, el último enemigo que será lanzado es el ángel de muerte. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 8. Y miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Luego en Apocalipsis capítulo 20, 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Por qué? Porque el ángel de muerte tiene potestad sobre ellos. El diablo tiene potestad sobre ellos. Recuerden en Éxodo capítulo 12, la sangre del cordero guardó al primogénito de la autoridad y poder del ángel de muerte. Si lo único que es superior a ese ángel de muerte es la sangre de Cristo, ¿y por qué Cristo tiene autoridad sobre la muerte? Porque Él resucitó. Su resurrección es prueba, es evidencia que Él derribó y conquistó la muerte. Apocalipsis capítulo 1. Versículo 18. Yo tengo las llaves de la muerte. Entonces, obviamente, Satanás no quiere que otros se dan cuenta que él perdió ese poder. Él no quiere que el mundo entienda que él fue derrotado. Él ya no tiene dominio sobre la muerte, lo tiene Jesús. Por eso él va a atacar el espíritu de error, va a atacar 3 áreas. Número 1, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús será atacado. Cuando Jesús preguntó, y eso fue la primera pregunta, que les hice en el la primera clase: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces el enemigo va a atacar ese nombre y va a buscar atacar su identidad. Que Él no es hombre, Él no es divino. Él no se hizo carne. Era un ángel que se encarnó.
un Dios que se encarnó, pero no era Jehová Elohim, Dios eterno. Número 2, el espíritu de error va a atacar la naturaleza, hablando de su deidad. Él en Juan 8:24, Él es el yo soy, el yo soy. Éxodo 3:14. Y luego Él va a atacar su obra. Es decir, la misión, el propósito de Jesús, que ya fue determinado de antes de la fundación del mundo, el Cordero inmolado. Él como sacrificio, Él como nuestro sustituto. Esa obra va a ser atacada. Y van a restar, el espíritu de error va a restar o añadir a esa obra. Y que, como dice, y ese va a ser contrario a lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por la gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, hay algunas rasgos o características que ayudan a distinguir el espíritu de error. Además de lo que el espíritu de error va a atacar, el espíritu de error va a ser, número 1, fuentes de autoridad, en comillas, fuera del contexto bíblico. Entonces, cuando esos dos jóvenes mormones venían, yo le dije a ellos, vamos a hablar lo que dice esta palabra, lo que dice la Biblia. Pero ellos querían meterse en el libro de Mormón, lo que dice Joseph Smith, y le dije que no. Eso se llama una fuente de autoridad fuera del contexto bíblico. Y hacen eso porque el espíritu de error va a tener una doctrina. Y para dar validez a esa doctrina, usan ese libro de autoridad, sea lo que sea, para justificar su doctrina. O lo otro que van a hacer es, usando esa doctrina errónea, esa creencia, buscan un versículo y lo saca fuera de su contexto para justificar y dar aval a esa doctrina errónea. Entonces los testigos de Jehová usan un versículo que dice que Dios es mayor. Entonces, como es mayor, Él es el Todopoderoso, Él es Dios, entonces Jesús no puede ser Dios, ¿verdad? Entonces, se puede decir se puede hacer esta pregunta. En Juan capítulo 1, versículo 9, se puede hacer esta pregunta, por ejemplo, a un testigo de Jehová. Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces le puede hacer la pregunta, ¿es Jesús la luz verdadera o la luz falsa? No va a decir una luz falsa. Entonces, una luz verdadera. Entonces,
¿Es Jesús Dios verdadero o Dios falso? Y si dicen es un Dios falso, ¿cómo puede ser un Dios falso pero ser la luz verdadera? No se puede. Entonces, si eres la luz verdadera, Él es Dios verdadero. ¿Me está entendiendo? Pero a veces lo que hacen es agarrar un versículo así y el pobre hermano o hermana sale confundido. Sale muy confundido. Entonces, por eso es importante que enseñes a los que están en su iglesia o si eres un pastor para los militares o lo que sea, que enseñes cuál es el meollo de la vida cristiana, cuál es el meollo de la creencia cristiana. Y esto ha sido para mí el enfoque para ustedes. Y cuando que podemos decir, yo sé en quién he creído, ¿quién es Él? Bueno, el credo de 1 Corintios 15, 3 y 4. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? ¿Quién es Cristo? ¿Qué es el pecado? Que Él murió y resucitó. ¿Por qué tenía que morir? ¿Por qué tiene que resucitar? Cuando entendemos quién es este hombre, cuando se puede comprobarlo por las Escrituras, como dijo Jesús de Juan 5:39, que las Escrituras dan testimonio de mí. En Lucas 24 Él habla de Moisés, la ley, los profetas, los salmos. Todos dan testimonio de Él. Y cuando podemos tomar todos esos versículos y mostrar cómo la palabra interpreta a esos versículos y lo identifica con Jesús, tenemos una base firme. No estamos tratando de sacar un versículo y aplicarlo a un espíritu de error. Estamos tomando la interpretación de la Escritura y lo aplica para aplicarlo a nuestras vidas. Número 2, el espíritu de error va a negar ser justificado, es decir, ser absuelto del pecado solamente por gracia. Va a decir, hay que hacer algo, no es suficiente y hay que añadir obras. Que la obra de Cristo no es suficiente, es incompleta. Y número 3, hay una devaluación de Cristo. Él no es deidad, que Él es un Dios, que Él es un ángel, etc. Quiero por un momento hablar cómo podemos obtener doctrina clara. Doctrina clara. Número 1, establecemos doctrinas que vienen de declaraciones claras de la palabra de Dios, donde la misma palabra interpreta a sí misma. Por ejemplo, Hechos 4:12. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es muy claro eso, ¿verdad? Ok, ahora,
Vamos a buscar otros versículos que comprueba eso. Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, otra declaración exclusiva. Es muy claro eso. ¿Ok? Jesús está diciendo no hay otro camino. Los apóstoles están diciendo no hay otro nombre. Entonces podemos ver, por ejemplo, también en Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Y luego, más adelante, versículo 17, si por la transgresión de uno solo reina la muerte, mucho más reinará en vida por un solo Jesucristo los que reciben la abundancia. Muy claro ahí. Y Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte que Él pagó, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, viendo esas declaraciones donde la misma palabra de Dios se interpreta a sí mismo, no estamos sacando algo de afuera, tratando, es como que esto es un orificio cuadrado. Y este es un objeto que es un círculo. No estamos tratando de sacar una bola y tratar de meterlo en algo cuadrado. Amén. Entonces, por declaraciones muy claras. Número 2, donde hay ejemplos en la palabra de Dios que también son interpretadas por la misma palabra. Por ejemplo, Apocalipsis 3:8. El cordero inmolado desde el principio del mundo. Entonces, no estamos sacando algo afuera del contexto bíblico para dar una interpretación de quién es el cordero. Un cordero es un ejemplo, es una tipología. Y luego, entonces Juan capítulo 1:29 dice, Juan dice, cuando ve a Jesús, he aquí, ahí está el Cordero de Dios. Entonces tenemos Juan apuntalando a Jesús como el Cordero de Dios. Luego 1 Pedro 1:19. Hablando de la sangre de Cristo como de un cordero. Luego Apocalipsis, capítulo 5. Versículo 6. Y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Entonces, es muy claro, ¿verdad? Vemos esos ejemplos, primero declaraciones y luego ejemplos. Y si seguimos eso, hermano, vamos a estar muy bien. Pero cuando se empieza a agarrar un versículo y fuera de su contexto, o se aplica una idea de afuera y lo trata de encajar con ese versículo, va a haber problemas, va a haber confusión. Hemos hablado de Jesús, el Redentor eterno. Hemos mencionado que Él es Dios, su origen es de la eternidad pasado, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Él es el Redentor, predicho en el Antiguo Testamento. Juan 1:1. En el principio, desde el principio, antes de la
fundación del mundo, antes del inicio del mundo. El nombre de Jesús era el Verbo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el creador. Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora los testigos usan eso en la forma carnal, diciendo, bueno, si usted es el primero que nació en la familia de sus padres, Él es el primogénito. Entonces, como el primogénito nació de una madre, Él es el primogénito que nació de Dios, Él fue creado. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo. El primogénito era el que tenía responsabilidad sobre su familia. El primogénito recibió una doble porción. Él tenía un lugar superior a sus otros hermanos. Y la palabra primogénito es también la fuente. La fuente, el principal, fuente. Entonces, Él es ante toda la creación. Él es la fuente de toda creación, porque en Él fueran creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de toda esa creación. O sea, Él es la fuente. Él mismo no es parte de la creación, pero Él tiene autoridad sobre la creación porque Él es el creador y Él es la cabeza. También otros versículos, Efesios capítulo 3, 9, hablando de que Él es el creador. Hebreos 1, 2. Él es omnipresente como Dios. Mateo 28, 20. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él puede estar con usted y conmigo. Yo en Costa Rica, usted aquí en El Salvador, y Él puede estar conmigo y usted al mismo tiempo porque es omnipresente. Él es omnipotente. Mateo 28, 18. Todo poder y autoridad en el cielo y la tierra, toda autoridad o potestad ha sido dado a mí. Entonces quiero en los últimos minutos que nos quedan, quiero dar un resumen si puedo decir, del linaje de Jesús. El Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Desde Génesis a Apocalipsis, el tema del libro es la redención por medio de amor divino. O, ¿cómo se dice? Amor redentora. Amor redentora. Redemptive love. Redemptive love. Amor redentor. Amor redentor. Eso es el tema. Amor redentor. Claro, hay un propósito a través de eso. Pero eso es el meollo de Génesis Apocalipsis. Entonces, Apocalipsis 3:8 y 1 Pedro 1:20, todo inició antes que existiese el mundo. Luego la primera palabra profética acerca de la encarnación de Jehová
es Génesis 3:15, donde habla de el simiente de la mujer que con su calcañar iba a aplastar la cabeza del serpiente. Luego, en Génesis capítulo 12, hay otra profecía. Versículo 3, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Pablo dice en Gálatas 3, 8 al 9, que el evangelio fue predicado en este versículo. También tenemos Génesis 22, versículo 18, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Pablo cita esto en Gálatas capítulo 3, 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Luego esa simiente en Génesis 21:12. Cuando Abraham tuvo Ismael venía de Agar, una sierva. La sierva estaba en servidumbre y no era libre como era Sara. Amén. Sara es la esposa de Abraham. Ella es libre. Y en Gálatas Pablo menciona eso, de que somos del libre de Sara, la nueva Jerusalén, en tipología. Entonces, no es posible de que a través de la obra de Abraham con Agar, que está bajo servidumbre, que viene el simiente el simiente profetizado. Entonces, viene a través de un milagro que es por fe. Y eso vemos aquí. No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Isaac es hijo de promesa. Fue un milagro. Y eso es un tipo de la encarnación de Jehová en María, un milagro. No vino de la obra de un hombre carnal con María, como Agar con en servidumbre con Abraham. Pero Sara estaba más allá de su capacidad de dar a luz, de concebir, y Abraham también. Pero Dios hizo un milagro en la esposa para producir ese hijo. Entonces en Isaac, de Isaac va a venir la promesa. En Deuteronomio 18:15, él habla, Moisés, de un profeta como yo. Y ese profeta es mencionado siendo Jesús en Hechos 3:22 al 26, Hechos 3:22 al 26, Hechos 7:37, Hechos 7:37, Juan 6:14. El pueblo decía, este es el profeta, hablando de lo que dijo Moisés. Juan 6:14, y
Juan 7:40. Luego Salmos 132, versículo 11. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. David es descendencia de Abraham por medio de Isaac, no por medio de Ismael. Amén. Entonces, si Jesús es hijo de David, lo cual es, entonces no es posible que viera Jesús del linaje de Ismael, sino tiene que venir del linaje de Isaac. Isaac, Abraham, Isaac, Jacob, los 12 tribus, Judá, David, el rey de tribu de Judá, y Jesús, hijo de David. Y este versículo de Salmo 132, 11 se encuentra en Hechos 2:30. Él también es el Hijo de Hombre, profetizado en el Antiguo Testamento. Marcos 14:62. A mí me gusta mucho este versículo. Versículo 61. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: primero, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura y dijo: ¿qué necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Por qué dijo eso? Vamos a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Es una profecía mesiánica. Y Jesús está diciendo: yo soy Él, que está ahí en Daniel 7:13. Yo soy Dios. Y rasgó sus vestiduras y dijeron blasfemia. Jesús también, su nacimiento es predicho en Miqueas 5:2. El espíritu de la profecía da su nombre, Isaías 7:14. Emmanuel. Mateo 1:21-23, se cumplió eso. Se le dio el nombre Jesús, que significa Salvador. Lo llamarán Emmanuel, que es Dios con nosotros. Su vida, su propósito, su ministerio, su muerte, su resurrección, está en, por ejemplo, Isaías 49, Isaías 42, Isaías 25, versículo 8, la resurrección. Salmos 22, 16. Profetiza qué tipo de muerte él iba a tener. Dice: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horodaron mis manos y mis pies. Y luego la resurrección de Jesucristo valida o da validez a la verdad que Él es el Hijo de Dios. Romanos capítulo 1.
Versículo 3, versículo 1. Apartado para el Evangelio de Dios, el que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Eso es lo que hemos visto. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él tiene que ser encontrado en las Escrituras del Antiguo Testamento, que era del linaje de David, según la carne. Hemos explicado por qué es necesario eso. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Apocalipsis 1. Versículo 17, versículo 8, yo soy el alfa y omega, principio y fin, el que era y que ha de venir, el todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Él es porque vive, Él era porque estaba sobre la tierra, murió, resucitó, y Él ha de venir. Entonces la diferencia, el verdadero Cristo es porque vive. Era porque estaba sobre la tierra, y ha de venir, viene del cielo. El anticristo, en Apocalipsis 17, versículo 8. En el tiempo de Juan dice, él era un hombre que vivió antes, murió, se fue al abismo, y no es, y está para subir del abismo. ¿Dónde está? En el abismo. Era, no es, está en el abismo, y dice, y está para subir. Entonces la diferencia es, Cristo es, está sentado a la diestra, era, Él dijo, yo vengo del cielo, vivió como, era un hombre que vivió, murió, resucitó, fue al cielo y ha de venir. La bestia era un hombre. ¿Dónde está? En el abismo. Luego subirá. Y la Escritura nos muestra que el hombre es un pecador, tiene pecado y necesita un sustituto, un redentor, un salvador. Él necesita una cobertura de otro, la justicia de otro. Y ese hombre se llama Jesús. En Él es la luz de vida y Él es vida. Amén. Bueno, aquí vamos a concluir nuestro estudio del fundamento de la fe. Y hay mucho más en su libro, hermanos. Pero lo que he tratado de hacer es agarrar un poquito de todo y formar esos ingredientes para que podamos ver el propósito y la meta, que es, ¿quién es este hombre? ¿Quién decís los hombres que soy yo? Y que yo sé en quién he creído y estoy persuadido. Amén. Entonces en el próximo curso o la clase vamos a estudiar, hacer un resumen del libro Arrepentimiento, cambiados de gloria en gloria. Mis amados, solamente recordarles por favor que el día de la graduación, el miércoles 11, necesitamos que estén aquí a las 7:30 de la mañana para poder hacer el ensayo y
dejar todo listo. Por favor, asegúrense de que sus nombres estén bien escritos para poder imprimir los diplomas como debe de ser. De una vez les aviso que nuestro diploma, como viene de Estados Unidos, es un diploma que da la universidad y está en inglés. Oyen, porque es una universidad americana. Así que su nombre sí va a estar en español hoy. ¿Verdad? Por favor, hermanos, tomen su tiempo para su receso y regresamos en unos momentos.